Les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. En videos anteriores estábamos estudiando el tema de sólidos de revolución que giran en torno a un eje oblicuo. Y en esos videos dedujimos dos expresiones, una para el área, que es la que tengo aquí en este primer lugar, y una para el volumen de ese sólido que se generaba. Entonces, en este video les traigo un ejemplo mucho más específico en el cual nosotros podamos aplicar estas dos ecuaciones y, y saber bien cómo se maneja. Entonces, en este caso, tenemos la siguiente función: f de x igual a x más el seno de x, y la gráfica, si utilizan algún software para graficarla, esta gráfica más o menos tiene este siguiente comportamiento: va creciendo, digamos, de manera asintótica, así como crece la función x. Esta función corta en el origen en este punto, y estamos tomando como punto P mayúscula el origen, el punto de coordenadas 0, 0, y el punto Q de coordenadas 2pi en x, 2pi en y. Es decir, cuando yo tomo el punto, la coordenada en x igual a 2pi, la evalúo en esta función, que vamos a tener? Vamos a tener 2pi más el seno de 2pi, el seno de 2pi es 0, y como resultado la imagen es 2pi. Es decir, caemos exactamente en este punto de aquí, y análogamente cuando x vale 0, la imagen también vale 0, y entonces caemos exactamente en este mismo punto. También tenemos la recta oblicua, la recta de giro, y igual a x menos 2. Entonces la idea va a ser utilizar primero esta ecuación que tenemos aquí, la ecuación del área, para nosotros calcular el área de esta porción encerrada entre estas dos rectas perpendiculares al eje de revolución. Entonces vamos a calcular primeramente el área utilizando esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, muy bien. Aquí primeramente de esta figura podemos ver que mi P minúscula sería igual a 0 y mi Q minúscula sería igual a 2pi. Es decir, que mi intervalo de integración va a ser el intervalo 0 en x, límite inferior, mejor dicho, el intervalo 0, 2pi. Muy bien. Vamos a escribir, y otra cosa es que cuando yo giro esta región, vemos que se forma, cuando la giro en torno a este eje de revolución, se genera más o menos esta figura, como una especie de botella. Y la idea va a ser también calcularle el volumen a esta especie de botella, entre comillas. Bien, utilizando esta vez la expresión que tenemos aquí debajo. Comencemos primero calculando el área de esta porción de región. Entonces vamos a escribir los datos que tenemos. Mi función f de x es igual a x más seno de x, y mi recta es y igual a x menos 2, y mi intervalo de integración, es decir, mis límites p, q, van a ser igual mi intervalo al intervalo 0, 2pi. Vamos a escribir la fórmula del área con el fin de irla recordando. Esta fórmula es 1 sobre 1 más m al cuadrado por la integral desde p hasta q de f de x menos mx menos b, que multiplica a 1 más m por la derivada de la función, y esto por diferencial de x. Los parámetros de esta ecuación están asociados, primero que todo, a mi función y igual a f de x, y segundo, a mi recta y igual mx más b. Bien, tenemos la función f de x igual a x más seno de x. Requerimos derivar esta función. Esta función es diferenciable en este intervalo, por tanto calculamos la derivada de la función con las reglas usuales. Entonces vamos a tener que f' de x va a ser igual, la derivada de x es 1, y la derivada del seno de x es coseno de x. Entonces vamos a tener que la derivada va a ser 1 más coseno de x. Ahora,
De esta ecuación de la recta que el ejercicio nos da, vamos a identificar quién es la pendiente y quién es este corte con el eje Y. Entonces tenemos que la ecuación es y igual x menos 2, y esto lo podemos escribir como 1 por x menos 2. Bueno, escribámoslo de la forma estándar, 1 por x más menos 2. Bien, este coeficiente de la x sería la pendiente de esa recta, es decir, mi pendiente sería igual a 1 y el intercepto o corte con el eje Y sería en b igual menos 2. Entonces tenemos b igual menos 2. Bien, tenemos la pendiente, tenemos el intercepto con el eje Y, tenemos la derivada de la función y tenemos la función original f de x, que está por este lugar. Entonces vamos a sustituir estos valores aquí en esta expresión. Bien, entonces vamos a tener que el área va a ser igual a 1 sobre 1 más 1 al cuadrado, porque m es igual a 1, por la integral desde 0 hasta 2pi, porque p es 0 y q es 2pi, de la función f de x. La función f de x es x más el seno de x, menos la pendiente por x, es decir, menos 1 que sería la pendiente por x, menos el intercepto corte con el eje Y que sería menos b. Entonces tendríamos menos, aquí sería menos 2, porque b es menos 2, y esto que multiplica a 1 más 1, que multiplica a la derivada de la función. La derivada de la función es 1 más coseno de x. Entonces tendríamos 1 más coseno de x, cierro paréntesis, por mi diferencial de x. Entonces miren que hay que tener cuidado con estos signos, con este menos de aquí, que está por defecto por fórmula, y por este menos de aquí también, que está por defecto también por la ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión y hacer el proceso de integración. Entonces aquí tendríamos que esto es igual a 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2, me daría 1 medio de la integral desde 0 hasta 2pi de lo siguiente. Aquí tendría x más seno de x menos x, menos por menos me daría más 2. Esto que multiplica a 1 por todo este término de aquí daría el mismo término, entonces tendría que 1 más 1 es 2 y me quedaría por aquí coseno de x. Vemos que esta x la puedo cancelar o la puedo simplificar con esta otra x, y la expresión que me va a quedar es la siguiente: 1 medio de la integral de 0 hasta 2pi de 2, este 2 más seno de x, lo voy a escribir de esta manera, 2 más seno de x, que multiplica a 2 más coseno de x, diferencial de x. Entonces, como pueden ver, es más complicado, digamos, llegar hasta la fórmula que necesitamos aplicar que lo que ya se debe hacer cuando ya la fórmula se tiene. Entonces aquí, bueno, vamos a seguir haciendo esta integral. Vamos a multiplicar estos dos términos, vamos a tener, esto es 1 medio de la integral de 0 a 2pi, y voy a efectuar estos productos de por aquí. Entonces tendría 2 por 2, 4, más 2 coseno de x, más 2 por el seno de x, más seno de x por coseno de x, y esto por diferencial de x. Rectifiquemos, 4, 2 coseno de x, más 2 seno de x, más seno de x, coseno de x. Bien, aquí lo que voy a hacer es distribuir la integral, o mejor dicho, vamos a integrar lo que ya sea sencillo de integrar. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 1 medio, que me multiplica. La integral de 4 sería 4x. La integral de 2 coseno de x sería más 2 seno de x, porque la derivada del seno es el coseno, ¿cierto? Aquí la derivada del seno de x
sería el menos coseno de x, entonces tendríamos menos 2 por el coseno de x. Voy a cerrar aquí mi paréntesis y esto lo voy a evaluar entre 0 y 2pi, porque ya está integrado. Y me voy a quedar con esta otra parte, más, aquí tomaría este 1/2 y lo multiplico por este. La integral pasa a este término, entonces me quedaría 1/2 de la integral de 0 hasta 2pi de seno de x por el coseno de x. Bien, esta integral la podemos hacer por sustitución. Miren que la derivada del seno es el coseno, entonces tenemos la derivada al lado. Cuando yo integre esto me va a dar como resultado lo siguiente. Entonces sigamos por aquí. Resolvamos esta integral por aparte. Entonces vamos a tener la integral desde 0 hasta 2pi del seno de x por el coseno de x de x. Entonces nuevamente, como aquí está la derivada, esto va a ser igual a el seno cuadrado de x dividido entre 2 y evaluado entre 0 y 2pi. Y pues para verificar, la derivada de esto sería 2 por el seno de x, se me va este 2 con este 2, se me cancela, por la derivada interna del seno, que sería coseno, y obtengo esta fórmula que tengo aquí. Cuando yo evalúo esto entre 0 y 2pi, utilizando el segundo teorema fundamental, me quedaría esta función evaluada en 2pi, sería seno al cuadrado de 2pi, que sería 0, y evaluada en 0 también me daría 0. Luego esta función como tal se me anula, o la integral es nula en el intervalo 0,2pi. Bien, entonces aquí tendríamos 0. Este término de aquí sería entonces 0. Y por tanto, toda esta integral digamos que recae en este término de aquí. Entonces vamos a evaluarlo. Entonces esto va a ser igual a 1/2 que multiplica a lo siguiente. Bueno, hagámoslo por aquí. Ya se me acabó el tablero, entonces hagámoslo aquí al ladito. Bien, esto sería 1/2 que multiplica lo siguiente. Toda esta función evalúa en 2pi, entonces tendría 4 por 2, sería 8pi, más 2 por el seno de 2pi, el seno de 2pi es 0, se me anula este término, y aquí tendría menos 2 por coseno de 2pi, el coseno de 2pi es 1, entonces tendría 8pi menos 2. 8pi menos 2, y a esto le voy a restar esta función evaluada en el límite inferior. Entonces 4 por 0 sería 0, el seno de 0 sería 0, se me anula este término de aquí, y el coseno de 0 es 1, me quedaría menos 2, me daría menos 2, y por este menos que tengo aquí, tendría entonces como resultado más 2. Bien, cancelo este 2 con este 2, simplifico el 8 con el 2, mitad de 8, 4, y esto me daría como resultado 4pi. Entonces miren, partimos de que el área era igual a esta integral, y llegamos a esta integral definida, y llegamos a que el área nos dio como resultado 4pi. Y como estamos hablando de un área, esto estaría en unidades cuadradas. Entonces tenemos la primera respuesta, ¿cierto? El área de esta región sombreada es exactamente igual a 4pi unidades cuadradas. Bien, ahora vamos a calcular el volumen de esta especie de botella utilizando ahora esta ecuación que tenemos aquí. Bien, recapitulemos otra vez los términos que necesitamos para utilizar esta ecuación. Entonces tenemos que el valor de la pendiente de la recta oblicua es igual a 1. Tenemos que el corte con el eje Y es menos 2. Tenemos que la función f de x es x más seno de x más el seno de x. Y tenemos que la derivada f' de x de esta función es 1 más coseno más coseno de x. Por otro lado, p es igual a 0 y q es igual a 2pi. Bien, sustituimos sencillamente en esta ecuación. Entonces vamos a tener lo siguiente. Le voy a escribir nuevamente por aquí. Volumen es igual a pi veces a pi sobre 1 más
m al cuadrado, esto elevado a la 3 medios, por la integral de p hasta q de f evaluado en x menos mx menos b, esto elevado al cuadrado, que multiplica 1 más f' de x, y esto por mi diferencial de x. Entonces vamos a sustituir estos datos nuevamente aquí en esta ecuación. Entonces vamos a tener que volumen va a ser igual pi veces, aquí como la pendiente es 1, voy a tener 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2, entonces me quedaría pi sobre 2 elevado a la 3 medios, por la integral desde p igual 0 hasta q igual 2pi. Nuevamente sustituyo mi función, f de x sería x más seno de x, menos mx que sería menos x menos b, como es menos 2 nos daría más 2, esto elevado al cuadrado, que multiplica 1 más m que sería 1, y la deriva de la función ya vimos que es 1 más coseno de x, entonces lo sustituyo 1 más coseno de x, y esto por dx. Vuelvo a simplificar, esta x la cancelo con esta x, y voy a tener lo siguiente, volumen igual a pi veces sobre 2 a la 3 medios, por la integral desde 0 hasta 2pi, de 2 más el seno de x, elevado al cuadrado, que multiplica a 2 más coseno de x. Y bien, resolvamos esta integral resolviendo este binomio, ¿no? Ya es cuestión de resolver esta integral. Entonces, continuemos, esto sería igual a pi veces sobre 2 a la 3 medios, por la integral de 0 a 2pi, elevamos este binomio al cuadrado, vamos a tener el primero al cuadrado 4 más 2 veces el primero por el segundo, sería 4 seno de x, más el segundo término elevado al cuadrado, que sería seno al cuadrado de x, y esto que multiplica a 2 más coseno de x, Bien, esto sería igual a pi sobre 2 a la 3 medios, integral de 0 a 2pi, y lo que voy a hacer aquí es multiplicar, digamos, apropiadamente todo este término por este término de aquí, y voy a multiplicar todo este término como tal por este término de aquí. ¿Esto por qué? Porque al hacerlo de esta manera, aquí sencillamente voy a tener la derivada del seno, que sería el coseno, y entonces va a ser sencillo integrar esta expresión que tengo por aquí. Entonces hagamos eso. Tendría todo este término que multiplica por 2, pues daría 2 que multiplica 4, más 4 seno de x, más el seno al cuadrado de x, y cierro paréntesis, y esto lo multiplico por dx, y ahora le voy a sumar este producto de este término con este término, y recordemos que todo este factor de acá está multiplicando a toda esta integral. Entonces aquí tendríamos pi veces sobre 2 a la 3 medios, por la integral de 0 hasta 2pi, de 4 más 4 seno de x, más seno al cuadrado de x, y esto que multiplica al coseno de x diferencial de x. Bien, ahora resolvamos esta integral que tenemos aquí en este lugar. Entonces tendríamos lo siguiente, esto sería igual a pi sobre 2 a la, bueno, este 2 que está aquí adentro de este integrando lo puedo sacar como constante, y voy a tener que esto es igual a 2pi sobre 2 a la 3 medios por la integral. Bueno, ya integremos término a término esto. La integral de 4 es 4x, entonces abro paréntesis, escribo aquí 4x. La integral del seno es el menos coseno, entonces tendríamos menos 4 por el coseno de x. Y aquí tendríamos la integral del seno al cuadrado. Vamos a realizar esta integral por aparte. Hagámosla, digamos, por este lugar.
para recordar cómo se hace, ¿no? La integral indefinida del seno al cuadrado de x va a ser igual a la integral, aquí aplico la identidad del seno al cuadrado, sería igual a 1 menos el coseno de 2x dividido entre 2, esto por dx, esto sería igual a 1 medio de la integral de dx menos 1 medio de la integral del coseno de 2x de x. Bien, esto sería igual a 1 medio, la integral de x es x, y aquí multiplicaría por un cuarto y multiplicaría multiplicaría y dividiría por 2 para obtener la derivada interna por aquí. Entonces esto me daría como resultado menos un cuarto del seno de 2x. Aquí le agrego una constante integración. Bien, entonces voy a sustituir esa expresión que acabamos de encontrar, la sustituyo aquí en la ecuación que llevamos. Entonces tendríamos la integral del seno al cuadrado sería más 1 medio de x menos un cuarto del seno de 2x. Y bien, cierro hasta acá y esto todo lo evalúo entre 0 y 2pi. Terminé con esto. Ahora sigo con esta expresión de aquí. Entonces tendría más pi sobre 2 a la 3 medios. Y ahora voy a comenzar a multiplicar cada uno de estos términos por este coseno. Y voy a integrar simultáneamente. Entonces voy a tener 4 por coseno de x sería 4 coseno de x. Y la integral de 4 coseno de x sería menos 4 por el seno de x. Bien. Ahora aquí tendría más 4 seno de x por el coseno de x. Nuevamente, como en el caso del área, tendría el producto del seno de x por coseno de x. Esa integral la podría hacer por sustitución y me daría como resultado 1 medio del seno al cuadrado de x. Pero con este 4 me daría 2 seno cuadrado de x. Y pasa exactamente con este seno y con este coseno. Multiplicamos este seno al cuadrado por este coseno y cuando lo integro utilizando la regla de la potencia, esto me va a dar 1/3 o seno al cubo de x dividido entre 3. Y bien, esto lo evalúo entre 0 y 2pi. Entonces, todo este término de aquí podemos darnos cuenta que va a ser 0. ¿Por qué? Porque el seno de x se me anula en 2pi, también se me anula en 0. Este seno al cuadrado también se me anula en 2pi en 0. Y este seno al cubo, por ser seno también, se me anula en 2pi en 0. Luego, todo este término de acá se me anula con estos límites. Y nuevamente la integral solamente recae en este término que tenemos aquí. Entonces evaluamos. Esto nos daría como resultado lo siguiente. 2pi sobre 2 a la 3 medios. Bueno, esto lo voy a escribir de una vez como pi dividido la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué? Aquí tengo 2 sobre 2 a la 3 medios. Entonces sería 2 a la 3 medios menos 1. Sería 2 a la 3 menos 2 sobre 2. 2 a la 1 medio. Y 2 a la 1 medio es exactamente la raíz de 2. Bien. Eso para rectificar. Borremos esto por aquí. Y ahora sí, evaluemos en esta expresión estos límites de integración. Entonces comencemos con 2x. Tendríamos 4 por 2x sería, 4 por 2pi sería 8pi. El coseno de 2pi nuevamente es 1. Entonces me daría menos 4. Me daría acá más 2pi sobre 2. Me daría pi. Menos 1 medio del seno de 4pi. Aquí se me anularía, porque el seno de 4pi sería 0. Ahora evaluemos esto en 0. Este término se me anula. Menos por menos me daría más. Coseno de 0 es 1. Entonces aquí me daría más 4. Bien. Aquí se me anula en 0 y aquí se me anularía en 0. Entonces, hasta aquí sería esta evaluación de esta función.
Entonces vemos que se me cancela este menos 4 con este 4, y 8pi más pi me daría 9pi, y multiplicado por este pi me daría 9pi elevado al cuadrado. Entonces toda esta integral nos da finalmente como resultado 9pi cuadrado sobre la raíz de 2. Y como es un volumen, esto lo damos en unidades cúbicas. Entonces bien, con estas igualdades tenemos que el volumen de esta botella que habíamos hablado nosotros es 9pi cuadrados de unidades cúbicas. Entonces la voy a escribir ese resultado por este lugar. Esto nos dio 9pi cuadrados sobre la raíz de 2, y esto dado en unidades cúbicas. Y bien, esto sería todo. Como ejemplo pues de las fórmulas anteriores que habíamos calculado en los videos pasados, la fórmula para el área de una región acotada, digamos, por un eje oblicuo, y el volumen del sólido que se generaba al girar esa función en torno a este eje oblicuo. Entonces, utilizando esta primera ecuación, vimos que el área fue de 4pi unidades, y utilizando esta segunda ecuación vimos que el volumen de este sólido que se nos formó era exactamente 9pi cuadrados sobre raíz de 2 unidades cúbicas. Entonces la aplicación de estas dos fórmulas es bastante sencilla, y pues ahí se tienen por si alguna vez las llegan a necesitar. Para finalizar este video vamos a ver algo que es bastante interesante respecto a estas dos ecuaciones. Entonces miremos que si, a modo de ejemplo, si este eje de revolución llegase a ser, digamos, la curva y igual a 0, esto es como tener la recta y igual a 0 por x más 0. Entonces vemos que en este caso la pendiente es igual a 0, y el b, mi elemento b, también es igual a 0. Entonces si nosotros sustituimos m igual 0 y b igual 0, digamos en la expresión de área, esa área tiene que coincidir con la integral de área usual que nosotros conocemos cuando encontramos áreas. Entonces vemos que vamos a tener que el área va a ser, entonces en efecto, este m sería 0 al cuadrado y tendría 1 sobre 1, nos daría 1, tendría la integral de p a q. Como m0 se me anula este término, y se me anula también este menos b porque b es 0, y m igual 0 también me anula esta derivada. Entonces solamente me quedaría aquí 1 que multiplica a f de x de x. Y llegamos a esta fórmula que ya conocemos, ¿no? El área va a ser la integral definida en un cierto intervalo de la función. Y para el volumen nos debería de coincidir con el método de discos. Miremos que también es cierto. Bueno, aquí era m al cuadrado, perdón. Aquí tendríamos 1 más 0 sería 1, a la 3 medios 1, pi sobre 1 nos daría como resultado pi, por la integral desde p hasta q. Nuevamente se me anula este término mx, se me anula este b, se me anula también este término, y me va a quedar la función elevada al cuadrado. Entonces por la función f de x elevado al cuadrado. Entonces miren que este método para calcular áreas en verdad coincide con los métodos usuales que nosotros conocemos, sencillamente haciendo m igual 0 y b igual 0. Eso como conclusión de este video. Entonces, bien, no siendo más, hasta aquí termina, digamos, estas sesiones de sólidos de revolución, y más adelante vamos a ver algunos ejemplos más en próximos videos. Entonces los dejo hasta aquí, no se les olvide suscribirse ni compartir este video.